Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien y vamos a comenzar nuestra sesión virtual. Un segundito en lo que me acomodo. Ujú. Bueno, listos, ya estamos listos para comenzar. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca, bueno, vamos a regresar un poquito de nuestras actividades y vamos a manejar también otro tema, ¿sale? Mm, Les recuerdo que es importante que se metan al foro de debate, al foro de aprendiendo. Hay muy pocas participaciones, entonces sí es importante que lo hagan, ¿sale? Para que aprendan también de esta manera. Acuérdense que no es necesariamente hacer la actividad, es solamente su aprendizaje. El aprendizaje lo obtienen de la clase de hoy o de las clases virtuales, de leer los materiales que hay en la plataforma, de leer otros materiales que ustedes puedan encontrar. Entonces, sí es muy importante de que no se sienten nada más a esperar a la actividad, ¿sale? Sino que también ustedes puedan eh, aprender de lo que estamos haciendo. Bueno, es investigar para argumentar. La investigación es un proceso que cada día toma más importancia dentro de las escuelas, dentro de las prepas, no se diga de las universidades primarias. Es una manera de que de manera individual o de manera autónoma que los estudiantes aprendan por sí solos el proceso de búsqueda de información y aprendan también eh, ellos solos dónde está la información adecuada, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, acuérdense, van a hacer una investigación acerca de la legislación de las drogas. Acuérdense que estamos en argumentación, entonces el tema es muy importante, es muy polémico incluso. Por eso considero que es un tema muy acertado en cuanto a su selección. Entonces, ustedes deben de seleccionar un enfoque, ¿sale? El enfoque que ustedes consideren. Si ustedes me dicen legislación de las drogas, pues está mal. O sea, no, ese no es el tema, es un tema muy general. Los temas los tenemos que particularizar, delimitarlos. Esa es porque incluso las búsquedas de información tienen que estar muy delimitadas para obtener mejor información. Por ejemplo, la normatividad, un tema podría ser el debate actual de la legislación. Incluso pueden seleccionar una droga la marihuana, por ejemplo. Yo siempre hablo de la marihuana porque es una droga que ya está legalizada con ciertas delimitaciones, pero está siempre en el debate actual. O, bueno, drogas que se utilizan para el sector de la salud, para las farmacéuticas, para la creación de medicamentos ya muy bien puntualizados. Por ejemplo, los dolores que genera el cáncer, eh, hay una droga que no elimina el cáncer, obviamente, pero te ayuda a controlar el dolor, la morfina. Yo me acuerdo que vi hace tiempo una película muy bonita, una gran película, incluso yo podría decirlo, las batallas bárbaras, pero bueno, no tiene nada que ver con batallas bárbaras, sino, bueno, las batallas bárbaras en la cotidianidad, y el personaje principal pues, ya se lo estaba comiendo el cáncer. Entonces su hijo iba a las calles de Canadá, eh, frontera con Estados Unidos, o no sé si incluso ya era Estados Unidos, y, y buscaba en el mercado negro morfina para inyectársela a su papá para que sufriera menos. Incluso al final el papá
que era un intelectual, un maestro de universidad, ya un señor como de 60 años. Él pide morir y muere su hijo y sus amigos. Es una película muy bonita, muy entrañable. Eh, lo acompañan en su muerte y le dan una sobredosis de morfina. Y así muere esta persona, eh, el protagonista de la película. Pero bueno, se llama Batallas Bárbaras. No recuerdo el director, es canadiense, pero sí la recomiendo mucho. Bueno, ahí la droga se utilizaba para el sector salud, entonces escojan una, ¿sale? Luego vienen las disciplinas, nada más mencionarlas. ¿Qué disciplina consideran ustedes que te ayuda o te ayudaría a seleccionar la mejor información para explicar ese fenómeno? Fíjense, aquí determina no quiere decir que lo escribas, sino que lo pienses, que lo valores. Y la siguiente es búsqueda, o sea, ya es la acción de buscar. Aquí desarrollamos el texto de 2 cuartillas. Como máximo, acuérdense que un ensayo, ya lo explicamos la sesión pasada, lleva introducción, desarrollo, conclusiones. En la introducción planteamos la importancia del tema, el valor que tiene el tema. En el desarrollo lo que hacemos es eh, escribir. Si yo estoy hablando, por ejemplo, del debate actual, yo puedo hacer mi apartado de dos, a favor y en contra, y con respecto a eso, yo puedo señalar un apartado que hable a favor de la legalización de la marihuana. Pongo mis citas, acuérdense que es muy importante las citas, acuérdense que tienen que revisar la rúbrica de evaluación. Las citas, si no saben cómo hacer citas en la clase de la semana pasada, sobre todo la del viernes, les expliqué cómo citar y también tienen el manual de la prepa, entonces descárguenlo y ahí se explica cómo citar. Y, y poner las referencias tipo APA. Es un error poner las ligas. Cuando ponen referencias y ponen ligas, eso es un error, ¿sale? No se hace así. Tienen que tener, ahí tiene un procedimiento que ustedes deben de anotar. Y bueno, ya que tienes eso, ya que tienes tu trabajo, ya puedes tú explicar cómo hiciste tu trabajo documental, que es, o sea, ustedes, documental entiendo digital. Un documento puede ser algo impreso. em, por ejemplo, mire, esta revista, ahorita estoy aquí en la Universidad Iberoamericana, esta revista que se llama Revista de la Universidad Iberoamericana, salió primero en digital y luego salió impresa. Eh, el contenido no cambia, pero sí la forma y la práctica de la lectura cambia. No es lo mismo leer, ya ustedes lo vieron, en estos entornos impresos y digitales. Ahora, ¿qué está pasando con la humanidad? Pues estamos cambiando todo o casi todo a lo digital. Por ejemplo, estas revistas antes se hacían impresas, nada más, ahora ya son digitales. Y bueno, esa tiene la ventaja de que pues puede llegar a muchos lugares de México y el mundo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Y así como esta revista de divulgación académica se digitaliza, también otro tipo de documentos, por ejemplo, las actas de nacimiento. Las actas de nacimiento, pues ya la puedes bajar tú desde tu computadora, pagas tus 80, 90 pesos, creo, y descargas acta de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio, o sea, cualquier tipo de acta es un documento que explica el nacimiento, bueno, o avala, perdón, porque son documentos del Estado, avala el nacimiento de una persona o la muerte de una persona. También están las escrituras que avalan la propiedad de una persona de determinado terreno
o infraestructura o una casa, ya las tenemos también en digital. Entonces, todo se tiende a lo digital. Ahora, la diferencia es que si tú quieres, por ejemplo, algo impreso, tienes que ir pues a la biblioteca, a la librería, al puesto de periódicos, eh, porque también ya los periódicos pues ya están dejando de vender impresos. Em, y ahora pues pasan en formatos digitales. Tanto el periódico tiene su formato digital como también maneja redes sociales. Entonces, lo que ustedes me digan ya está en formatos digitales. Por ejemplo, para graduarse de la licenciatura, maestría o doctorado, en muchas universidades todavía siguen pidiendo tesis, ¿no? Entonces, pero en algunas las tesis ya son, ya no son impresas. Por ejemplo, los que vivimos en la Ciudad de México, había un lugar en el centro, Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, en donde pues se caracteriza por impresión. Yo me acuerdo que era niño e iba ahí a imprimir tarjetas de Navidad. Imagínense que la familia quería regalar para desear eh, feliz Navidad, generar buenos deseos a los seres queridos. Ibas a Plaza de Santo Domingo, mandabas a hacer unas 30 tarjetas de Navidad y muy bonito, ¿no? Eh, Esa Plaza de Santo Domingo, pues imprime todo. Ahora, por ejemplo, pues ya te dicen la tesis, entrégamela digital, hazlo en formato PDF y en el formato PDF me la entregas y ya se la pasan a los lectores, a los sinodales para que la lean. Entonces, bueno, hasta ya, fíjense, digital ya son los exámenes hasta digitales, o sea, como ahorita, en tipo videoconferencia, en Zoom. Ahorita un amigo mío se acaba aquí de titular del doctorado y le pregunté si había sido el examen en presencial y me dijo, no, pues fue un examen digital, ¿no? Porque creo que la escuela estaba en Chalco y él vivía en satélite, vive, entonces lo mejor fue hacerlo digital, ¿vale? Entonces, bueno, como ustedes ya son totalmente digitales, hay que usar un motor de búsqueda, hay que frasear, ¿no? Frasear, no fresear, para que puedan ustedes encontrar la mejor redacción que los lleve a la información más completa, más concreta, y a partir de ella leerla y sacar las ideas para el ensayo. ¿Sale? La sesión pasada, eso ya se los expliqué a detalle. Y luego, bueno, pues tienen la oportunidad de leer su texto, grabarlo, mandármelo, y un poco es este ejercicio de la comunicación de su trabajo. ¿Cómo lo comunico? Pues lo comunico de una forma muy sencilla, explicándolo de manera verbal, ¿sale? Lo pueden explicar con sus palabras, así hablando como ahorita yo estoy hablando, o lo pueden hacer con su lectura en voz alta. Acuérdense ya luego cerrar, subirlo, etcétera, etcétera, ¿sale? Esa es una primera actividad. Para subrayar, ¿en qué pongo más atención? Pongan mucha atención en cómo plantean el tema, ¿sale? Cómo plantean el tema. No pongan legalización de las drogas o legalización de la marihuana, no pongan solamente legalización porque es muy general, ¿sale? Es muy general, entonces al ser muy general, una investigación pierde su especificidad. Entonces yo les recomiendo que no lo hagan así. Bueno, hay otra actividad, también rápidamente la vemos, que es, pues aquí fíjense, es un debate. Los foros de debate son muy importantes porque lo que hacemos es intercambiar ideas con las personas. Es un momento muy racional que tenemos los seres humanos al debatir. Entonces, ¿te consideras a favor o en contra de la legislación de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Esto no tienen que contestar la pregunta. Bueno, la contestan en la 3.
en la pregunta 3, ¿sale? Pero, pero aquí se las ponemos para que la piensen. O sea, para que antes de cualquier cosa, ustedes piensen si estás a favor o en contra y cuáles son tus argumentos. Bueno, tu primera aportación tiene que partir primeramente de ver el programa a favor y en contra del Canal 11. Aquí viene la liga a favor y en contra de legalización de la marihuana que se hizo en el 2016, ya tiene pues 9 años. Aquí está en YouTube, entonces ustedes lo pueden ver. Anoten, hagan anotaciones cuando lo estén viendo para que ustedes puedan contestar la primera y la segunda pregunta. La primera es un argumento a favor que se haya dicho. Entonces yo los invito, porque también esto hay que leer la rúbrica, nos pide citas y referencias. Bueno, la referencia está ya dada en el programa, pero pues señalen Gómez Mon, el licenciado Gómez Mon, está a favor de la legalización de la marihuana y den los argumentos. El doctor Vallecano, Fernando Vallecano, está en contra de la legislación de la marihuana y también planteen sus argumentos, ¿sale? Entonces es muy importante que ustedes planteen argumentos a favor, argumentos en contra, pero del programa, ¿sale? Del programa, no de ustedes. A ustedes se les pregunta en la tercera, dice, comenta cuál es tu postura respecto a la legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento que sustente tu postura. Aquí, si están a favor, díganlo. Y yo les recomiendo que busquen un autor especializado en estos temas que avale su postura. Esto es, si ustedes están a favor de la legislación, pues que ese autor esté a favor de la legislación. O si están en contra, pues también que ese autor esté en contra. ¿Qué ganan con esto? Bueno, pues acuérdense que una cita implica buscar apoyo de especialistas para avalar lo que yo estoy diciendo, para señalar, argumentar lo que yo estoy proponiendo. Una situación de decir, miren, pues no soy el único que piensa así, hay muchos que piensan de esta manera y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sale? Eh, Luego seleccionen a un compañero o compañera que sea contrario a ustedes, que tenga ideas contrarias a ustedes. Y siempre háganlo con el debido respeto, señalando pues el de todos modos el valor que tiene su aportación y pues ya después ustedes señalan por qué están en contra de su postura. Y cierran su contribución también contestándole a alguien que los haya criticado. ¿Sale? Y ahí ya se da esta parte cíclica de, pues yo propongo ideas y un compañero o compañera me critica y yo pues me defiendo, ¿no? Acuérdense que todo con el debido respeto que nos merecemos como estudiantes que estamos en proceso de aprendizaje, ¿sale? Esto es muy importante entenderlo así. Todos ustedes están en un proceso de aprendizaje y ese aprendizaje pues lo tienen que valorar ustedes mucho y valorar el esfuerzo también que hacen sus demás compañeros o compañeras. Bueno, esa es la actividad. Estoy un poco preocupado porque no han participado mucho en el foro y bueno, ustedes saben que eso es la materia prima para hacer esta actividad. Bueno, a ver, bueno, eh, uno de los elementos fundamentales, bueno, de la investigación y entenderla como que la investigación es un proceso, eh, se, se ha convertido en obtener información. Miren, por ejemplo, en mi época de estudiante, era muy raro
que el maestro nos dejara investigar. Estoy hablando finales de los años 80, que investigáramos terminologías, propuestas teóricas. Regularmente todo nos lo daba el maestro. Nos daba la bibliografía, incluso era mucho de tener un libro y sobre ese libro base, pues los maestros nos dejaban lecturas y sobre eso aprendíamos. Esa modalidad ya ha cambiado y sobre todo cambió a partir de la incursión en la sociedad de la computadora y sobre todo Internet, sobre todo Internet. ¿Por qué? Porque con Internet lo que se hizo es un poco lo que les acabo de decir hace rato. Muchas de la información se digitalizó y al digitalizarse, eh, pues se encontraba en una página web. Entonces nosotros teníamos que ir a esa página web. Y ya ahí en esa página web pues ya encontrábamos la información. Antes era pues ir a la biblioteca, ahorita les explico, y de ahí sacar el libro, ¿sale? Entonces, esto ha cambiado, cambió mucho a tal grado que surge un nuevo concepto como recursos de información, muy diferente a fuentes de información. ¿Sale? Y ahorita lo voy a explicar. ¿Creen que tener más información hoy significa tener mejor información? Es una pregunta, porque en efecto tenemos más información. La manera en cómo ha evolucionado Internet, primeramente con sus páginas web, con sus apps, con las redes sociales, pues se puede decir que todos tenemos un espacio de expresión y podemos utilizarlo en cualquier momento. Y ese espacio de expresión, según la relevancia que yo le dé y que le dan los otros, se convierte en un espacio de fuente de información. Eh, Obviamente, por ejemplo, yo no tengo mucha relevancia en las redes sociales. Aquí en YouTube, pues sí, porque es mi trabajo, ¿no? Y subo mi actividad. Pero generalmente, pues en otras redes sociales no tengo como mucho espacio. Un segundito, perdón. Entonces, bueno, pues esa es como la situación. Entonces, al no hacer esa situación, bueno, pues yo puedo, pero hay mucha gente que sí ocupa esos espacios y académicos o especialistas en tema. Entonces, pues lo que hacen es generar mm, blogs o tienen sus páginas personalizadas en donde pues comentan cosas, hasta hacen videos, o sea, se han diversificado las fuentes de información. Acuérdense lo que yo les decía la primera semana. Pueden usar una charla TED, pueden usar una charla TED para 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 hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque pues las charlas TED son conferencias de muy buen nivel, ¿no? De muy buen nivel. Y bueno, te ahorra pues la lectura, sobre todo si ya habías tenido dos lecturas, muy, muy puntuales, ¿no? Si habías tenido lecturas ya muy grandes. A ver. Bueno, entonces, ahora, ¿es más fácil hacer trabajos académicos ahora o antes? Bueno, obviamente ahora tenemos más información, pero no necesariamente. A veces tener más información complica la realización del trabajo académico, porque yo recuerdo que me dejaban controles de lectura, de una lectura, ¿no? Entonces, pues, valga la redundancia, pues yo lo que hacía era, pues, leer lo que tenía que leer y ya hacer mi resumen y mi opinión.
Lo que se hace ahora es, bueno, pues tengo tanta información que no sé ni por dónde empezar, pero se tiene información, ¿sale? Entonces aquí podemos tener pues una forma, luego lo vemos, de discriminar información para saber cuál es la información que puedo usar y que sea correcta y cuál no. Y bueno, tiene que ver con la última pregunta, las habilidades que se necesitan. O sea, ahora un estudiante tiene que tener más habilidades, un maestro, una persona de mi generación, que por ejemplo, cuando nosotros estábamos estudiando, apenas incipientemente se metía esta tecnología, las computadoras e Internet. Entonces, pero el gran grueso de la población pues no lo tenía. Entonces, esto lo hemos aprendido en los últimos 30 años, el tener estas habilidades para el manejo de la información digital, que tiene que ver con esto, con las fuentes de información, que son medios que nos proporcionan datos, información, valga la redundancia, conocimiento, que son utilizados para el aprendizaje, ¿sale? Aquí es utilizados para tener información, no, aquí yo diría para tener aprendizaje. Miren, vamos a corregirla también. ¿Vale? De una vez para que quede bien. Aprendizaje, para no repetir mucha información. Por ejemplo, este es un número especial sobre inteligencia artificial en la educación. Entonces, aquí, por ejemplo, si leemos todos los artículos, lo que yo tengo que aprender como profesor es, primeramente, tener una posición respecto a la inteligencia artificial. ¿Es correcta o que existan este tipo de desarrollos tecnológicos, o estos desarrollos tecnológicos no abonan nada para el desarrollo humano de nosotros como civilización, o sí abona? ¿Y qué abona? El que te enseñen a cómo puedes trabajar con los alumnos y pueden sacar mayor provecho de la situación y no copiar y pegar, ¿no? Es lo comúnmente que estamos viendo que hacen los estudiantes. Les hacen las tareas el chat, y lo cual pues es una aberración porque pues ¿qué estás aprendiendo si te lo está haciendo todo, ¿no? Eh, las fuentes pueden variar en formato, contenido, se clasifican sus categorías según por su naturaleza, ¿no? Los libros, acuérdense que siempre los libros son nuestra fuente de información académica más relevante, más importante. Todavía mueve, como decimos, sus patitas. El libro todavía se venden, todavía hay que comprar libros, promocionarlos, para que no muera la industria editorial, que no mueran las librerías, eh, las bibliotecas, aunque las bibliotecas se han sabido adaptar y ya tienen todos los recursos digitales, ¿sale? Pero bueno, el formato del libro me van a decir, bueno, pues hay libros. Pues sí, en efecto, hay libros que aquí yo tenía aquí en esta computadora, pero como me ocupaba espacio ya, y que he tenido problemas de espacio, ya quité mi libro. Tengo un librero virtual en donde pues he comprado mis libros. Se los voy a enseñar acá por mi teléfono. Em, y ustedes me dicen, bueno, pues a ver, bueno, pues aquí está, a ver si se puede. No, no se puede, aquí, a ver, ándale, aquí. Por ejemplo, esta es mi biblioteca, este,
de la empresa Kindle de Amazon, que no me gusta mucho Amazon, pero bueno, la ventaja que yo tengo de esto es que pues los libros los adquiero en el momento que salen, ¿no? En el momento que salen, yo los compro eh, y pues los leo eh, si me interesa inmediatamente, ¿sale? Entonces, es una gran ventaja, el precio también es una gran ventaja, eh, pero ahí está la información, ahí está la fuente, ya sea impresa o digital, ¿sale? Eh, y bueno, puede ver periódicos, ¿no? Ahorita tenemos un acontecer nacional y mundial muy intenso. Están sucediendo cosas desde hace muchos años de manera muy intensa. La sociedad se está convulsionando fuerte. Ahorita estaba leyendo que Israel atacó Irán y tenemos por ahí la guerra de Irán y también palestinos. Tenemos Rusia, Ucrania. En México, bueno, tenemos la guerra contra el narcotráfico, tenemos los problemas de migración, estamos teniendo un fuerte, eh, una relación muy conflictiva con los Estados Unidos a raíz de este presidente. Entonces, pues los periódicos los podemos leer esos eventos en periódicos, perdón, ya sea impresos o digitales. Todavía pueden ir al puesto de periódicos y van a encontrar periódicos. O, por ejemplo, algo que ha sucedido mucho, que se enteran por redes sociales. Pero redes sociales estoy hablando de pues personas que quieren explicar el evento. A veces no son periodistas, a veces sí son periodistas o son analistas. Entonces tenemos un crisol de fuentes de información. Solamente un alumno, por ejemplo, ahorita que salí de una clase que tiene que ver con esto, me dice que tiene contratado periódicos extranjeros digitalizados. Entonces, pues está bien. Otros me dicen, no, pues yo me entero por Twitter y etcétera, etcétera. Pero no es que sea Twitter, sino es una persona que está en Twitter. ¿Sí me explico? Ahí, por ejemplo, Twitter es un recurso, me ayuda a encontrar fuentes de información y la fuente de información, pues es la persona que escribe eso que yo luego estoy retomando. Bueno, y los recursos de información. Los recursos de información, como se los dije, pues es una tecnología. Partimos de una tecnología y esta tecnología, pues son buscadores de información en donde tú en su caja de búsqueda, todos tienen una caja de búsqueda, un rectángulo, y ahí tú escribes, fraseas lo que estás buscando, ¿no? Y en esa búsqueda te va a dar opciones, te va a dar diferentes fuentes de información. Perdón. Lo que tú tienes que hacer es buscar en los mejores sitios, ¿sale? Creo que se me fue el internet. Ah, no, es que se fue la luz aquí donde estoy y sigo, creo que sigo en línea. Bueno, sí. Bueno, perdón. Bueno, entonces son buscadores y te van a dar fuentes de información. ¿Qué son fuentes acá? Son sitios web, ¿sale? Te va a dar sitios web o páginas web eh, en donde tú puedes recurrir a información. ¿Quiénes tienen páginas web? Bueno, tienen páginas web el gobierno o el Estado, digamos, en general. El presidente, la presidenta en este caso mexicana, sus secretarios, secretarías de Estado, las cámaras, el legislativo, el judicial, todos tienen
páginas web. ¿Y qué tienen ahí? Pues información económica, social, política, etcétera, etcétera. O sea, tienen información de todo tipo para que si tú necesitas, por ejemplo, un tema que está en boga de todos es la seguridad. Entonces, por ejemplo, eh, ¿han subido o han disminuido los delitos por seguridad? El gobierno y sus instituciones, aunque son autónomas, son del Estado, como el INEGI, te dice que han disminuido, pero hay otros actores sociales que te dicen, no, al contrario, ha subido. Entonces estamos en ese estira y afloja de saber si la, la violencia sube y baja. Entonces, dependiendo, tú te puedes decir, por ejemplo, a la Cámara de Diputados y te puedes meter al PAN o al PRI y bueno, seguro ellos van a tener otras cifras diferentes, ¿sale? O a, o a organizaciones civiles que están en contra del gobierno, pues puedes estar, puedes tú obtener información diferente. No solamente el Estado, las universidades, la prepa tiene su propia página web y te da información. Cuando ustedes quisieron meterse aquí, pues les dieron, ahí estaba la información, subieron todos sus documentos digitales. O sea, los recursos de información digital nos llevan a las fuentes de información, pero también hay bases de datos, no solamente los recursos de información, es los motores. Por ejemplo, bases de datos que construyen empresas o universidades y donde acumulan información, donde tienen clasificada información. Por ejemplo, las bibliotecas virtuales son recursos de información porque ahí tienen bases de datos y esas bases de datos pues te llevan a temas. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama EBSCO y si tú le dices a EBSCO que quieres datos sobre la cobertura hospitalaria en México, indudablemente te va a dar una página web. Hay una que se llama Estatista, que se refiere a pura estadística. Posiblemente Estatista tenga ese dato, ¿sale? Y Estatista se convierte en tu fuente de información. Si la hace si está firmada la información, firmada quiere decir que está escrita o avalada por una persona, la persona es la fuente de la información, no EBSCO. Si, estatista, perdón. Pero si estatista no te, estatista te la da sin firmar, estatista es la responsable de esa información, ¿sale? Entonces, y bueno, también hay una como modalidad nueva sobre todo en las universidades, que son los repositorios de información. Los repositorios es todo lo que una universidad hace, o sea, lo que sus alumnos y maestros e investigadores realizan en cuanto a temas de investigación, ensayos, etcétera, etcétera, para compartirlos con la sociedad. ¿Sale? Regularmente toda esta información es gratis, menos la de EBSCO, porque EBSCO es una empresa privada y, por ejemplo, aquí donde trabajo yo en la Universidad Iberoamericana, pues sí les cobran dinero y bueno, sobre eso está, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de información digital y una fuente de información? Pues que el sistema de información digital me lleva a la información, ¿no? O sea, me lleva directamente a la información, a la fuente, ¿sale? Y la fuente es donde emana la información, donde emana los datos, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia. Google nunca va a ser una fuente de información. Bueno, lo está haciendo ahorita, pero no como Google, sino como Gemini, con su inteligencia artificial. Eh, Incluso hace poco salió una noticia de que iba a cambiar toda la estructura del buscador de Google.
Eh, no la leí, la tengo que leer más esa información, porque al parecer lo que te va a dar es un texto, o sea, lo primero que tú le pidas, por ejemplo, si tú le dices a Google legalización de la marihuana en México, lo primero que te va a dar es un texto escrito por su inteligencia artificial. Que vamos, sí es Google, pero sale también como Gemini, ¿no? Ahí es donde no alcanzo yo a entender. Entonces, si sale como Google, pues esa es la fuente de información, pero lo está haciendo ahora por esta parte de la inteligencia artificial. Antes no lo era. ¿Sí queda claro? Entonces, por ejemplo, el chat GPT es una fuente de información, ¿sale? Nunca ha sido un buscador, y Google pues ya tiene sus buscadores y ahora tiene su IA. Entonces, esa es la diferencia. Ajá. Bueno, ya les platiqué esto, un poco de historia. Eh, Ir a libros, siempre mi generación es libros o periódicos impresos. Entonces, ya sea que, por ejemplo, sobre todo cuando estudiaba el CCH, que es un bachillerato, una prepa, pues también ya se ha cambiado mucho el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, cuando no había libros que se podían vender ahí bueno, había libreros que se tendían en el suelo y vendían los libros que nos dejaban los maestros, o había una biblioteca, una librería muy chiquita en el CCH y ahí podíamos comprar los libros. Cuando no pasaba eso, que el libro estaba agotado, y que, por ejemplo, pues la primera opción era ir a la biblioteca del CCH. Si estaba el libro ahí, pues ya te lo prestaban ahí y ya lo leías y etcétera, hacías tu tarea. Si no, pues tenías que ir a las bibliotecas públicas. Esta biblioteca pública es de las mayor reconocidas en México. La Biblioteca Central, o esta estaba hasta CU, Ciudad Universitaria, para que tengan una idea, los chicos y chicas del interior de la República, pues sí está lejos del centro. Y sobre todo por el tráfico que se puede hacer. Si el metro funciona bien, pues puedes llegar en menos de una hora, 30 minutos, ¿no? El Metrobús también te deja, si no hay mucho tráfico, bueno, pues puedes aventarte también del centro para allá menos de una hora, ¿sale? O si la teníamos más complicada, o nos la jugábamos, como decíamos coloquialmente, pues íbamos a esta biblioteca, que es la Biblioteca México, que está en Valderas. Valderas está todavía en la zona centro, ya casi saliendo por el Metro Valderas. Em, y bueno, ahí sobre todo íbamos a hemeroteca. Ahí, para no ir hasta CEU, en hemeroteca, pues íbamos aquí, sabíamos que aquí íbamos a encontrar los periódicos para hacer la actividad que nos dejaban los profesores. Entonces, hemeroteca, pues siempre íbamos aquí a la Biblioteca México. Libros, pues a veces nos la jugábamos, y como también pues es la línea verde, la línea 3, ahí nos bajamos en Valderas, esa línea 3 te lleva a Ciudad Universitaria. Entonces, si no estaba aquí el libro, pues ya nos montábamos en el metro y llegábamos a Ciudad Universitaria. Eh, Ahora, si había oportunidad también, pues económica, de nuestros padres, eh, pues nos íbamos a librerías. En el centro había muchas librerías, en el sur de la ciudad. Ahora, por suerte, la demanda, la oferta, perdón, de librerías Gandhi, por ejemplo, hay muchas, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el interior. Yo conozco la de Querétaro, por ejemplo. Eh, o también pues hay pedidos a domicilio, pero pues la idea es ir, ¿no? La que está arriba a la izquierda es una librería que se dice llamar cafetería, se llama El Péndulo, tiene varias sucursales en el centro y sur de la ciudad. Es muy acogedora.
regularmente yo cuando voy a comer o a desayunar, no, no a comer, no, a cenar o a desayunar. Y por ahí me compro un librito. Y la que está a su lado derecho es la del Fondo de Cultura Económica, Rosario Castellanos, eh, que antes era el Cine Bella Época, pasaron muy buenas películas, sobre todo no comerciales. Y bueno, hicieron una librería muy acogedora, que también me queda muy cerca de mi otro trabajo, me queda a 3 cuadras. Entonces, cuando tengo tiempo, pues también paso a darme una vuelta para ver qué novedades hay. Y si hay dinero, pues las compramos. Si no, pues bueno, las compramos digitales que son más económicas. Bueno, esta es la historia, este es lo que hacíamos regularmente, ahora lo hacemos ocasionalmente, porque bueno, pues hubo un desarrollo. ¿Cuándo cambió la situación? Pues cambió cuando la computadora, sobre todo estas PCs, se posicionaron, se vendían en los años 90. eh, en el 2000 ya se vendían las computadoras más chicas. Nace la página web. La página web no nace con Internet. Internet tenía otros protocolos, como le llaman ellos, muy diversos, diferentes, al mostrarte la información. Incluso, déjenme decirles que yo traté de incursionar a Internet cuando tenía como 25 años, era maestro, y con mi hermano pues le metíamos mano a un modem que nos habían dado y no, era complicadísimo, complicadísimo. Hasta que Tim Berners-Lee, un inglés, desarrolla el primer sitio web, que lo hace con el objetivo de poner información de sus artículos, era un físico, eh, y que con la dirección electrónica cualquier persona podía leer sus artículos, pero obviamente tienen que estar en el mismo protocolo. Entonces, por eso el protocolo de este tipo de páginas se popularizó muy rápido para que se pudiera trabajar. El protocolo es HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, www, y pones la dirección. Ahora, también hubo un desarrollo descomunal de Internet, sobre todo de esta tecnología Wi-Fi, en donde pues Internet llegaba a cualquier lugar, a cualquier sitio, siempre y cuando pusieras pues, la tecnología, las antenas. Em, o los cables. En México, por su orografía, el Internet no cubre el 100% del país, eh, cubre una parte mínima. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, mejorar la tecnología. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo una apuesta para poner Internet en más regiones. Dicen que es muy complicado. Pero por ahí, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, aquí en la Ciudad de México creo que no lo hace, pero en otros lugares de provincia vende sus servicios de Internet y no son caros. Entonces, bueno, pues se desarrolló todo esto del Wi-Fi y aparte también, pues se desarrolló los hardware, ¿no? Como le llaman, los fierros, ¿no? También esto tuvo evolución. No sé si se acuerdan de los primeros teléfonos celulares. Entonces hubo una evolución. Vean, pues aquí en esta imagen tenemos unas PCs muy grandotas, tenemos tabletas, tenemos teléfonos celulares, tenemos ¿cómo se llaman? Laptops. Entonces, esto también se desarrolla, incluso, bueno, algunos hasta teléfonos, digo, relojes manejan algunas cosas en el teléfono. Por ejemplo, vi la otra vez que mi cuñado estaba pagando con el teléfono, no, con el reloj, perdón. Entonces, pues ese desarrollo nos ha permitido que todo o que se busque que todo el mundo esté conectado. Incluso si se dan cuenta también,
Muchos pagan ya con tarjetas de débito de crédito. Eh, el famoso cash, ¿no? O pagar así con monedas, o sea, todavía persiste, pero en generaciones jóvenes se paga así. Entonces, esta, como se conoce, cultura digital, pues sí está cambiando mucho nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Ustedes ya pueden incluso pedir taxis, pedir comida, la navegación en un auto. Por ejemplo, yo ahorita termino esta clase y me voy a bajar, tengo que ir a la Universidad La Salle, que está aquí cerca, digamos que es el poniente de la ciudad, pero hay tráfico. Entonces ahorita yo pongo el Waze en el auto y ya me va diciendo por dónde irme, ¿no? O sea, todo eso ya cambia las prácticas que uno tiene acerca de lo que vive. Ya no va al cine uno tanto, sino se queda a ver Netflix mejor en su casa, etcétera, etcétera, ¿sale? También los sistemas de edición cambiaron. Por ejemplo, esto que yo les decía de los e-libros, hay muchas empresas ya que te venden libros. Yo pues, les digo que me quedo mucho con Kindle. eh, y Kindle, pues sí me da un servicio, pues que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho Kindle. Eh, leo en Kindle, leo documentos en PDF, que es una empresa que se dedicó a hacer ediciones en PDF. Y bueno, pues también hay formatos de edición, hay otros también, no son los únicos, pero hay otra empresa que se llama Kobo, que también vende libros digitales, libros, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, les quiero contar esta historia del Banco Mundial para que ustedes vean la importancia de tener sitios web. Eh, el Banco Mundial es una instancia mundial, como lo dice, que tiene, creo que sucede en Washington, y es un órgano pues que dicta políticas y que hace análisis de las economías del mundo. Cuando yo estudiaba pues nos dejaron hacer una tarea y el maestro nos dejó que investigáramos. Ahí sí, por ejemplo, investigáramos sobre unos datos del desarrollo, ya no me acuerdo de qué tipo de desarrollo, pónganle ustedes del Producto Interno Bruto de países de América Latina, ¿no? Pero quería cifras del Banco Mundial. Entonces ahí sí nos puso en un aprieto, aunque el maestro nos dio la solución de que podíamos ir a la sede del Banco Mundial en México, pero que estaba en Polanco, ¿no? eh, o buscar en bibliotecas, pero pues nos íbamos a tardar muchísimo en bibliotecas y más que es un dato muy puntual. Entonces, el Banco Mundial tenía su propia biblioteca, con sus anuarios y su información, reportes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue, pues vamos directamente al Banco Mundial y vamos a revisar sus reportes, o sea, ir a la fuente directamente, ¿no? Entonces, pues ya fuimos, sacamos la tarea, la presentamos, sacamos 10, etcétera, etcétera, ¿sale? Pero invertimos pues un buen viaje desde el norte de la ciudad hasta el centro poniente, eh, lo que estuvimos haciendo ahí, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora, y bueno, ese privilegio lo teníamos nosotros en la Ciudad de México. Si el maestro hubiera sido de Sonora, pues no podía haber dejado esa tarea. Él tenía que haber tenido los reportes, sacarle fotocopias, en esa época eran fotocopias, y repartírselo a sus alumnos para que lo leyeran. Por ejemplo, mi maestro no quiso hacer eso y nos mandó a todos al Banco Mundial. Eh, que está bien que saliéramos, éramos jóvenes y teníamos fuerza, ¿no? Para hacerlo. Eh, ahora si a mí me dejan una tarea sobre el Banco Mundial, ya ni voy a la sede. ¿Qué hago? Me meto a la biblioteca, me meto a la página web del Banco Mundial y veo, pues, busco dentro de ahora sí, su motor de búsqueda interno, el dato que me está pidiendo el maestro
y lo presento, ¿no? O sea, fíjense cómo ha cambiado todo. O sea, no sé si sea mejor o peor, porque de todos modos, eso que yo estoy consumiendo, consultando en Internet, está igual en el reporte impreso. Lo que hace, me evita es ir hasta allá, ¿no? Ir hasta allá, y mejor lo hago desde mi casita y pues procuro, que hacerlo de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de las formas que ha cambiado la información. Miren, por ejemplo, igual pasa los libros, las fuentes primarias, o sea, todo ya lo tenemos digitalizado, pero yo sigo reivindicando al libro, ¿no? Al libro impreso. ¿Qué es la importancia de las fuentes digitales? Pues que la información se publica con mayor rapidez. eh, un proceso de editar un libro o una revista académica, por ejemplo esta, pues tienen que revisar los artículos. Hay un comité editorial. Los comités editoriales son especialistas en el tema que determina si la información que está ahí es verdadera, que si va a servir, que va a aportar algo a un campo de estudio. Entonces, pues tarda mucho en publicarse. Por ejemplo, yo hice un artículo para que me invitaron para un libro que hablaba sobre inteligencia artificial y eh, desde que entregué el artículo hasta que se va a publicar, un año. Y obviamente, pues muchas cosas han cambiado, pero ya no puedo meterle mano al artículo porque ya está hecho, ya está impreso, ya está modificado, ya. Entonces, voy a preguntar de todas maneras si se puede poner una mejor versión, porque de 6 meses para acá, pues ya cambiaron cosas, no se diga de un año para acá, ¿sale? Bueno, pues esto es lo que yo les quería decir. Por ejemplo, estos son mis libros, miren, las fuentes digitales. Por ejemplo, lo que se hace mucho, lo que tienen muchos especialistas son blogs. Entonces, en los blogs, pues publican muy rápido, muy fácil, etcétera, etcétera, ¿sale? Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Espero sus trabajos y que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao.